Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? El video de hoy es enseñarles a cómo encontrar propiedades que sean rentables y cómo analizarlas. Esto va a ser muy importante, ya que nosotros nos enfocamos en propiedades para la sección 8. Nosotros no invertimos por invertir en cualquier estado, en cualquier sector o algo por el estilo. Nos tratamos de enfocar en buenas casas, en buenos sectores que nos terminen dando buenos inquilinos y así podemos tener un portafolio que, bueno, funcione a largo plazo, que no nos genere dolores de cabeza y con buenos retornos. Para eso debemos tener criterios de búsqueda muy bien puestos en su lugar, que no compremos por comprar y que tengamos una estrategia adecuada, que sepamos qué estamos buscando desde el día uno, desde el primer momento. Entonces, para eso mismo es este video, para enseñarles los criterios que nosotros seguimos para analizar propiedades, para analizar sectores y decidir si es que una propiedad vale la pena o no vale la pena. El paso uno es saber dónde vamos a buscar las propiedades. Podemos buscarlas, bueno, con diferentes softwares como sea Zillow, Realtor, Craigslist o nuestro propio software especializado para la sección 8, el S8 Tracker. Este es un software que nosotros mismos los creamos para los estudiantes de la academia. Nadie más tiene acceso a este, solo nosotros. La ventaja de estos softwares es que, bueno, nada, nos permiten buscar propiedades públicas en todo Estados Unidos. Aquí quiero poner, digamos, un pequeño entre paréntesis, que también existen propiedades que no son públicas, digamos, propiedades por vendedores privados. Estas las puedes conseguir por amigos, por contactos, puedes hacer publicidad en línea, por ejemplo, masiva con Facebook Ads y tratar de conseguir personas que nos digan, oye, te quiero vender mi casa o algo por el estilo, pero no son personas que están activamente buscando compradores de sus propiedades. En estos listings privados se pueden conseguir muy buenas opciones, pero como les comento, no son la gran mayoría de las propiedades. Tenemos que tener los contactos para conseguirlas o lanzar anuncios o tener alguna forma de adquirir estas posibles propiedades, pero de por sí en el día a día no las vas a encontrar, digamos, publicadas en cualquier lugar. Donde las puedes encontrar es en Facebook Marketplace, también es otro muy buen lugar para encontrar propiedades. Pero principalmente vas a utilizar lo que son buscadores públicos como Zillow, Realtor, Craigslist y el mejor de todo, definitivamente el S8 Tracker. Con estos vamos a poder filtrar propiedades en todo el país, en todos los estados. Ahora, el paso número 2 serían los filtros. Esto nos va a permitir, bueno, enfocar nuestra estrategia, decidir en qué camino vamos, si por aquí, por acá, si vamos a hacer wholesaling, si vamos a hacer flipping, si vamos a hacer Airbnb, si vamos a hacer rentas a corto plazo, a largo plazo, lo que sea. Todo va a estar dentro de nuestros criterios, dentro de nuestros filtros y todo esto debe estar, digamos, bien sedimentado desde el inicio. Una de las cosas más importantes es que primero nos enfoquemos en estados donde las leyes estén a nuestro favor. Los estados de color rojo son los estados con las legislaciones a favor de los dueños de las propiedades. En cambio, los estados de color azul, color verde, como prefieran llamarlo, son los estados donde las rentas, las políticas están más del lado de los renteros, de los inquilinos. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, en California, si es que te llega un ocupa a tu propiedad, qué pena, vas a tardar medio año, un año en poder sacarlo y eso si es que puedes sacarlo. Ahora, te llega un ocupa en Texas, en una semana lo tienes patitas afuera de la propiedad sin ningún problema. De igual manera en Alabama, en Mississippi, en todos estos estados vas a poder invertir sin ningún problema ya que las leyes están a nuestro favor. Así que esto es punto número uno, para poder cuidar nuestro activo, nuestra inversión. No quieres invertir en un lugar donde a los políticos no le importa, digamos. Entonces, punto número uno, nosotros nos enfocamos en estados como Ohio, Missouri, Indiana, Alabama, Georgia, Carolina del Sur. Carolina del Norte también era un muy buen estado, solo que ha subido bastante de precio. Quizás ya no vas a encontrar casas tan baratas. Pero Carolina del Norte también sigue siendo una buena opción hoy en día. Mississippi, Michigan, Illinois, Kentucky. Y aquí puse entre paréntesis Texas y Florida porque igual son muy buenos estados para invertir, pero obviamente los precios van a estar un poco más altos. Obviamente las rentas también van de la mano, pero hay que saber decidir en qué zonas invertir en Texas y en qué zonas invertir en Florida, ya que no todos los lugares van a tener muy buenos retornos. Buscamos ciudades que tengan más de 100,000 habitantes. Esto es muy importante. Hay mucha gente que encuentra casas de $80,000. Sí, pero está en un pueblo con 5,000 personas. A nadie le importa esos pueblos, a nadie le importa eso. Vamos a tener retornos terribles y las vacancias, vamos a esperar un año en poder alquilar la casa. No va a existir la infraestructura de agentes inmobiliarios, de prestamistas, de administradores. No vamos a poder manejar la propiedad a distancia, punto. No compren en zonas con menos de 100,000 habitantes. Necesitamos zonas que tengan la estructura para poder invertir a la distancia, y eso es muy importante. Y también que esté en zonas estables, en barrios como mínimo, digamos, los peores barrios que sean tipo C+ o B-. Ya barrios B+ o barrios tipo A ya son barrios, digamos, ya de clase media alta o barrios más lujosos, y estos barrios las casas cuestan más y los retornos van a ser menores. En cambio, pues barrios tipo C- o tipo D, en cambio ya son barrios
prácticamente guetos, son muy peligrosos. Nosotros lo que buscamos son barrios humildes, barrios de gente trabajadora, que hayan escuelas, que hayan Walmart, supermercados, iglesias, pero que no estamos hablando de Beverly Hills ni tampoco estamos hablando de un gueto, digamos, estamos hablando de un punto medio. Y justo ese punto medio me lleva al precio de compra, de 50 a 150 mil dólares. En estos estados estos precios de compra son muy normales. Ahora, van a poder encontrar casas que están incluso más baratas o entre 30 a 50, 60 mil dólares. Estas casas tienen que tener cuidado porque pueden o tener daños o no estar en los mejores sectores. En cambio, ya casas de más de 150 mil dólares, como les comentaba, probablemente están en mejores sectores, sean casas mucho más grandes o quizás sean, por ejemplo, propiedades con una piscina o con un patio gigante o lo que sea. Estas propiedades en cambio también no nos van a dar los mejores retornos. El mejor precio, el mejor rango es de 50 a 150 mil dólares. Yo personalmente prefiero el rango entre 75 a 120 mil dólares. Siento que ahí está el sweet spot, como que 140, 150 todavía ya está un poco más caro y las casas de 50 mil dólares quizás pueden no estar listas para alquilarse. A mí me gusta comprar casas que no necesitemos grandes arreglos. Justo eso iba al punto, digamos, al último punto, evitar reparaciones mayores, que no necesite cambiar el techo, que no tengan problemas estructurales, que no tengan problemas eléctricos, de plomería. A mí me gusta comprar propiedades que estén turnkey. Turnkey significa que estén listas para alquilarse o a lo mucho que tengan daños estéticos, que hay que quitar la alfombra, que hay que reparar una ventana o algo por estilo, pero nada más que eso. Y las casas de 30, 40, 50 mil dólares usualmente no suelen estar listas para alquilarse. Pero bueno, este es el rango de precio en el que ustedes van a poder encontrar, digamos, de todo. Ahora, también ustedes tienen que decidir qué tan activos y qué tan pasivos quieren ser como inversores. Y aquí me refiero, si es que quieren ser más activos, ustedes pueden decidir agregar valor a la propiedad mediante ustedes arreglos, mediante pues tratar de mejorar la condición de la propiedad. O si quieren ser más pasivos, pues compran una casa que ya esté lista, que otra persona ya hizo ese trabajo por ustedes se lo compran y la alquilan. Bueno, dependiendo si es más activo, ustedes van a tener que invertir más horas, más investigación y obviamente pues quizás la ventaja de esto es que puedes comprar casas más pequeñas, digamos más baratas, no más pequeñas, digamos más baratas, pero vas a poder agregarles valor, hacer reparaciones y después venderlas al precio de casas más caras. O por otro lado, ir a comprar casas más caras y no tener todo ese dolor de cabeza de arreglar propiedades. Entonces eso depende totalmente de ustedes como inversionistas si quieren ser más activos, más pasivos, pero en este rango de precios de 50 a 150 mil dólares van a encontrar pues de todo, casas que van a necesitar arreglos, casas que van a estar listas para alquilarse. Eso depende de ustedes, digamos, cómo quieren afrontar. Y obviamente casas de 3 a 4 habitaciones de máximo 1 o 2 baños. La sección 8 no te paga por más números de baños y tienes cuatro baños en tu casa, te van a pagar lo mismo como si tuvieras un baño. Entonces, tener más baños simplemente te va a traer más costos, así que no tiene mucho sentido. Casas de 3 a 4 habitaciones es, digamos, el sweet spot, el punto dulce para rentas, porque vamos a poder encontrar familias para ese tipo de propiedades. Casas de 5 habitaciones, en cambio, es más difícil encontrar un inquilino que la sección 8 le cubra casi toda la renta. En cambio, 2 habitaciones, el retorno, el alquiler no va a ser tan alto, entonces digamos, es mucho dolor de cabeza ir alquilando casas de 2 habitaciones, 2 habitaciones, 2 habitaciones. Mejor ir, pues, digamos, coleccionando casas de 3 a 4 es mucho más fácil, mucho más rápido y ponemos nuestro dinero a trabajar más rápido. Entonces, casas de pocas habitaciones no valen la pena. Casas de muchas habitaciones valen la pena económicamente, pero es difícil alquilarlas. Entonces, ese es el problema con ellas. 3 a 4 habitaciones, digamos, es el punto perfecto. El paso número 3 es obviamente calcular los retornos. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a ir a la página del gobierno y vamos a investigar cuánto es el pago del fair market rent, digamos el valor de renta promedio del mercado, el valor de renta justa del mercado que el gobierno decide pagar pues en cada estado, en cada código postal. Nosotros vamos a entrar a la página del Housing Authority, más adelante ya les voy a mostrar eso en vivo, donde vamos a poder seleccionar todos los estados y de ahí te permite seleccionar los condados y de ahí te muestra pues cuánto te paga de acuerdo a 2 habitaciones, 3 habitaciones, 4 habitaciones, de acuerdo a este número de código postal, a este código postal, a este código postal. Entonces, con eso vamos a poder ver cuánto el gobierno nos va a pagar. Les recomiendo calcular del 80 a quizás al 100% del fair market rent para ir, digamos, con los números justos, con los números conservadores. Si vas con el 80%, vas súper conservador, con el 90%. Yo te recomiendo el 90%, ¿por qué? Porque usualmente nosotros vamos a poner los utilities, es decir, el agua, la luz, el gas, a nombre del inquilino. Si es que esto sucede y en el contrato está que el inquilino cubre los utilities, el gobierno no te va a pagar el 100% del fair market rent, te va a pagar un 90%, te van a descontar eso. Pero es mucho mejor que nos descuenten ese 10% de alquiler, que quede el agua, el gas, la luz, a nuestro nombre. Te aseguro que
te van a abusar totalmente los utilities, van a dejar el agua corriendo. He visto muchos casos, literalmente dejan el grifo abierto 30 días al mes. Y tus costos de agua te va a salir, no sé, $300. Entonces es mucho mejor que te descuenten $100, $150 a que te descuenten 300, $400 solo en utilities. Y después, digamos, otro paso muy importante es comparar con las rentas del mercado. Es decir, puedes entrar así lo mismo y ver las rentas las propiedades que se están no vendiendo, sino propiedades que se están rentando en ese sector. Y vas a pues ver una casa de 3 habitaciones en este código postal con inquilinos tradicionales están pidiendo 1,200, la otra casa enfrente están pidiendo 1,250, otra casa a 2 cuadras están pidiendo 1,300. Entonces en promedio vas a ver que las casas de 3 habitaciones están en 1,200 a $1,300. Después ingresas a la página del Fair Market Rent y ves que el gobierno te ofrece $1,350. Entonces en promedio ya tienes en tu cabeza lo que posiblemente vas a poder adquirir con esa propiedad, digamos, en renta todos los meses, entre 1,200 a 1,300, con sección 8 quizás 1,350. Pero ahora sabes que no vas a recibir 1,600 para no hacer números locos, pero también sabes que no vas a recibir $800. Entonces ya tienes, digamos, una imagen en la cabeza sobre cómo van a ser los números de esta propiedad. Ahora, ya con los números de esta propiedad necesitamos pues calcular lo que serían los retornos, cuánto nos va a quedar, porque no es que te dan $1,300 en renta al mes y ¡guau! Te quedan $1,300 de renta al mes. Ya sería hermoso que funcione así, pero no. Pues necesitamos calcular, es una fórmula muy rápida. Los ingresos mensuales menos los gastos totales es igual a tu ingreso neto. ¿Cuáles van a ser los gastos usualmente mensuales? Van a haber dos tipos de gastos, los gastos operativos y los gastos hipotecarios. Los gastos operativos van a ser gastos sí o sí que vas a tener a la hora de manejar la propiedad, aunque ya la tengas comprada al 100%, aunque no tengas un préstamo con el banco. Son gastos que vas a tener todos los meses o todos los años. Por ejemplo, el impuesto a la propiedad, de eso no te salvas, es del 1% del valor de la propiedad todos los años. Si la casa cuesta $100,000, el 1% serían $1,000. Todos los años vas a tener que pagar $1,000. Aunque la casa ya sea tuya, aunque no tengas un préstamo con el banco, el impuesto lo tienes que pagar. Ahora, el administrador de la propiedad usualmente es el 10% del alquiler. Si es que son $1,300 mensuales, el administrador se va a llevar $130 mensuales. Entonces, eso sí o sí vas a tener que pagar si quieres que alguien te administre la casa. De ahí hay el seguro, usualmente también es del 0,5 al 1% del valor de la propiedad de manera anual. Entonces, si una casa de igual manera vale $100,000, puedes esperar en un seguro pagar desde 700 a unos $1,300, redondeemos a $1,000. Entonces, pues lo mismo. Tienes que ir agregando estos gastos. Entonces, en cuanto a gastos operativos, son gastos que sí o sí vas a tener. También te recomiendo tener lo que serían reservas, tanto de mantenimiento como de vacancia, el 10%. Esto, pues, en caso de que el inquilino se vaya o en caso de que necesitamos hacer reparaciones a la propiedad. Esto también yo pongo una cláusula dentro del contrato de alquiler que cualquier gasto menor a $300, el inquilino se encarga totalmente. Así, pues, no tengo gastos de mantenimiento por un inodoro de $100 o una ventana que se rompió, cosas pequeñas se encarga totalmente el inquilino, así pues mi flujo de caja no se ve, digamos, disrumpido. Ahora, los gastos operativos serían esos: mantenimiento, reservas de vacancia, gastos administrativos, seguros, impuestos. Ahora, hay los gastos hipotecarios y esto es dependiendo de qué tipo de financiamiento vas a decidir adquirir la propiedad. Hay muchos estudiantes que dicen, no, yo quiero comprar en cash y ya está. Entonces, los gastos operativos, como te digo, de $100 entre seguros, $100 entre impuestos, administrador usualmente un 10%, reservas de mantenimiento, vacancia otro 10%. Tirando números locos, si es que tienes unos $1,300 en renta, te van a quedar unos $900 libres de alquiler para ti, para el resto de tu vida. Ahora, pues eso sería libres si es que no tuvieras hipoteca. Entonces, como les comentaba antes, hay mucha gente que decide comprar casas en cash y ya está, no tener hipoteca y tener esos casi $1,000 limpios por el resto de su vida. Y hay personas que prefieren, pues, financiarlas. Hay gente que puede adquirirlos con financiamiento directos con el 5, 10, 15% de enganche, tanto ciudadanos como extranjeros. También hay personas que prefieren comprarlos con préstamos bancarios. Los ciudadanos que tienen buen crédito van por préstamos convencionales, que son los préstamos que nos van a dar la mejor tasa de interés. Ciudadanos con mal crédito o ciudadanos extranjeros que definitivamente no tienen crédito pero quieren ir por préstamos bancarios, van por préstamos o prestamistas privados o préstamos bancarios que dan préstamos, se llaman DSCR. Estos préstamos DSCR no se basan en ti como
inversor, sino se basan en la propiedad y cuánto esta propiedad genera. Si la propiedad con su renta puede generar 1.25 veces lo que sería la potencial hipoteca, te aceptan. Es decir, si la hipoteca van a ser $1,000 mensuales, el banco puede demostrar, bueno, tú le puedes demostrar al banco que vas a generar con la propiedad $1,250 mensuales, te aprueban el préstamo. Ahora, para ciudadanos es del 20% de enganche, para extranjeros el 30% de enganche. Entonces, una casa de $100,000, extranjeros, ciudadanos pueden comprar con el 20%, es decir, $20,000, extranjeros con $30,000, con el 30%. Usualmente una hipoteca de una casa de $100,000, si te estás apalancando el 80% o el 70%, es decir, 70 u $80,000, financiados a 30 años, ya sea con el interés más loco, a un 7, un 8%, tu pago mensual no va a superar los $600. Tú puedes calcularlo ahorita mismo, no va a superar los $600 mensuales, usualmente 400, 500, $600 como máximo. Entonces, si es que te quedan 900, $1,000 libres, después de todos los gastos administrativos, menos la hipoteca, te van a quedar 300, 400 a $500 mensuales libres. Entonces, ¿qué sucede? En promedio tú compras una propiedad de 50 a $150,000 con el 20%, es decir, con 10 a $30,000 y te quedan limpio todos los meses de 300 a pues $500, $600. Eso en un año puede llegar a ser 5 o $6,000 solo en flujo de caja, no apreciamiento, no disminución de deuda, y eso es un muy buen retorno. Usualmente hablamos de un retorno de un 15 a un 35% en flujo de caja, y eso podemos adquirirlo solo en este tipo de estado, solo con este tipo de propiedades y solo con este tipo de rentas. Ahora, me gustaría mostrarles todo lo que acabamos de conversar, digamos, en vivo y en directo dentro de lo que sería nuestro software. Este es nuestro software, el S8 Tracker, lo que les acabo de comentar, que desarrollamos para los estudiantes. Nosotros nos enfocamos para sección 8, entonces nos importa muchísimo lo que sería el flujo de caja en cada condado de todo el país. Entonces, primero que nada, tenemos un mapa que nos dice cuánto se genera en flujo de caja en promedio en cada condado. Entonces, podemos ya, digamos, solo con esto, solo con la vista, poder decidir en qué estado enfocarnos, en qué estado no enfocarnos. Como vemos, pues California sería terrible idea, Washington sería terrible idea, pero en cambio los estados del Midwest son muy buena opción para invertir. Hay muchos estados, muchos condados con un flujo de caja positivo. Ahora, vamos al explorador de ofertas. Aquí es donde vamos a poder buscar propiedades y pongamos los filtros que habíamos dicho antes, casas de $50,000 a $150,000, que estén en venta, obviamente, que sea una propiedad unifamiliar. Pongamos que estén en el estado de Ohio. Me gusta mucho personalmente el estado de Ohio para invertir. Y que sea de 3 a 4 habitaciones. Démosle clic a buscar. Y como podemos ver, prácticamente solo en el estado de Ohio, ¿cuántas propiedades hay disponibles? 5,635 propiedades dentro de este rango de precio, de 50 a $150,000. Ahora, seleccionemos una que se ve interesante, que quizás da un buen flujo de caja, que no sea ni muy barata ni muy cara. Vamos por algo promedio. Por ejemplo, está aquí en Akron y es una de mis ciudades favoritas para invertir. Akron, Ohio, veamos la condición de la propiedad. Podemos ver, probablemente ya está alquilada. Se ve que ya tiene un inquilino dentro, pero la propiedad se ve que está en perfectas condiciones. La renta promedio en este sector sería de $1,320 mensuales. Esto lo paga el condado de Summit en Akron, Ohio, por el código postal de 44306. Entonces, eso lo podemos verificar en la página del gobierno directamente. Estos son datos sacados de la página del gobierno. Entonces, nuestros gastos operativos, vamos a calcularlos. Aquí nos da un promedio de $281. La administración de la propiedad, que sea el 10%, $1,320, el 10%, $132. Impuestos de la propiedad, usualmente va a ser unos $1,000, incluso un poco menos, $85,000 anuales, al 1% serían $850 mensuales, dividido para 12 meses, más o menos, ahí está. El seguro, pues lo mismo, para estar, digamos, más seguros aún, pongámosle $80 mensuales. Y servicios públicos no colocamos porque esto vamos a dejar a nombre del inquilino. De ahí, por ejemplo, pongamos reservas de mantenimiento de vacancia al 5% y las reservas de mantenimiento al 5% para tener ambas al 10%. Entonces, como vemos, nuestros gastos operativos serían de $300 en total, y esto siendo pues conservadores. Ahora, vamos con lo que sería el enganche. Si es que somos ciudadanos, pues del 20% sería un enganche de $17,000. El costo de cierre va usualmente un 2%. Seamos más conservadores y pongamos un 3%. Más que eso sería un poco raro, pero $2,500 en papeleo para pues el cierre de la propiedad. Y en tasa de interés vamos a algo más elevado, 7.5, porque actualmente las tasas de interés están bastante altas. El plazo del préstamo casi siempre va a ser a 30 años. Entonces, si es que el valor de la propiedad es $85,000,
nosotros ponemos 17,000, nuestro préstamo sería $68,000 a 30 años, nuestro pago de la hipoteca sería $475 mensuales. Les dije, no suele pasar de los $600, es muy raro. Entonces, imagínense, pueden comprar una propiedad, van a recibir $1,000 y pico en renta y su pago mensual de la hipoteca es menos de $500. A mí es un no-brainer este modelo de inversión. El flujo de caja pues sería de $543 mensuales y el flujo anual de $6,500. Incluso es que hasta podemos poner los números peor, un 4%. Pongamos aquí que tenemos que poner el 30% como extranjeros. Miren, el 30% pues sería $25,000. La ventaja es que al poner más dinero, nuestro préstamo es más pequeño, digamos, y obviamente el flujo de caja mensual es más alto. Antes ganábamos 500 y 6,000 y pico, ahora ganamos $7,000 al año. Obviamente el retorno es un poco más pequeño porque estamos poniendo enganches más grandes, pero en cambio por propiedad ganamos más. Entonces, ahí depende de la estrategia de cada uno. Hay gente que no quiere estar sobreapalancada, hay personas que prefieren mejorar en su totalidad el retorno de inversión que tienen con una propiedad y demás. Busquemos otra propiedad que quizás esté vacía para que veamos cómo son por dentro, para que se fijen que están en buenas condiciones. Por ejemplo, esta casa de aquí. Por ejemplo, esta la veo en perfectas condiciones, pero creo que está en una ciudad que no está con más de 100,000 habitantes. Busquemos otra. Por ejemplo, esta en Cleveland, $120,000. Es de las ciudades más grandes de todo Ohio y al mismo tiempo tiene el segundo mejor hospital de todo el mundo. La Cleveland Clinic es ya como 5 años declarada el mejor hospital del mundo, bueno, el segundo mejor hospital del mundo. Y acaban de hacer como una firma para invertir de manera local en la ciudad por billones de dólares. Entonces, la verdad, el crecimiento de la ciudad de Cleveland va a ser bastante grande en los siguientes años y yo me estoy enfocando personalmente mucho en esta ciudad. Como vemos, esta es una casa que está literalmente lista para alquilarse, está perfecta. A mí me gustaría vivir ahí, se ve súper cómoda, súper bonita, se ve que huele limpio, que huele rico, que todo está perfecto. Esta pues te genera $1,520 al mes en alquiler. Los gastos operativos serían $362. Vamos con reservas de mantenimiento y reservas de vacancia para siempre estar en el lado seguro. Entonces nuestros gastos operativos serían $372. Nuestros gastos de préstamos, bueno, pongamos el 7.5 para estar más seguros y el 4% de cierre. Entonces prácticamente nuestro gasto de la hipoteca sería $671. Imagínense, cobramos 1,520, gastamos 372 y gastamos 671. Nos queda todos los meses de por vida $475. O lo mismo que $5,000 de por vida. Ustedes invirtieron 24,000, bueno, más costos de cierre, 28, $29,000 y tienen por el resto de su vida prácticamente $6,000 todos los años. Imagínense si tienen 3, 4, 5, 6 propiedades, prácticamente muchas personas ya están jubiladas con eso. Entonces, es un muy buen retorno de inversión y ni hablemos del aumento de alquiler con el paso de los años. Prácticamente si ustedes revisan cuánto fue el alquiler en 2024, en 2023, en 2022, todos los años aumenta 50, 70, 80, $100. Lo único que cambiaría serían los gastos administrativos, digamos, cambia la administración de la propiedad, los impuestos y demás, pero en cuanto a los gastos hipotecarios se mantienen exactamente igual de aquí a 30 años, a menos que refinanciemos el préstamo. Pero por eso mismo el aumento del alquiler es muy beneficioso. Todos los años prácticamente es dinero gratis que viene a nuestro bolsillo y si este año nos quedaba pues $475 limpios, el siguiente año se aumentan $50, probablemente nos van a quedar $525 limpios después de todos los gastos. Entonces, cada año aparte es como un aumento de salario que beneficia bastante. Entonces, bueno, nada chicos, me despido. Si es que quieren saber más información sobre cómo ingresar al software, cómo quieren que yo personalmente les ayude a comprar sus primeras 5 propiedades, pueden dejarme saber, yo les ayudo, yo les respondo. De igual manera tienen mi página web, academiaseccion8.com, donde nosotros les ayudamos, como les comento, a conseguir sus primeras 5 propiedades. Les llevamos de la mano desde la selección del estado, la selección de la propiedad, cómo a negociarla, a financiarla, a cerrarla, poner un inquilino adentro, administrarla. Nosotros les ayudamos en todo el proceso y a lo largo de sus primeras 5 propiedades. Si quieren saber más información, pueden reservar una llamada en el link de abajo. Y pues nada, me estoy despidiendo y que tengan un excelente día. Chao.